Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo de Entender es Todo, este podcast streaming de The Clinic. Estamos al aire hoy jueves en la tarde, pero obviamente que esto queda en Spotify y en YouTube. Hagan like. Siempre me dicen, me retan porque no digo hagan like, compartir, compártelo en sus redes sociales. Y hoy día tenemos un muy buen invitado, ex candidato presidencial, ex diputado. Lo podría presentar así, porque sí lo fue, pero lo quiero presentar distinto porque le quiero preguntar ¿en qué está Johannes Kaiser? Bueno, estoy de presidente del Partido Nacional Libertario en este momento y estamos trabajando en la consolidación del proyecto. Tenemos bancada nueva de diputados que está haciendo un tremendo trabajo, con diputados que ya venían de antes, pero con muchos nuevos. ¿Una senadora? Una senadora, pero last but not least, porque pucha que ha hecho la diferencia, está haciendo la diferencia en el Senado. Y en conversaciones con el gobierno y con otras formaciones también en materias que son de interés general. Eso es lo que estoy haciendo yo como presidente del partido. Ha pasado poco tiempo el gobierno. Le pregunto, en la geografía política, más allá derecha-izquierda, ¿usted es opositor, neutral o partidario del gobierno? Hoy. Yo creo que es un tema de iniciativas y por temas podemos estar a favor o en contra de ciertas cosas, ¿no? Evidentemente en materia de liberalización económica, reducción de carga tributaria, vamos a estar de la mano de toda iniciativa que vaya en esa dirección, ¿ya? Una reducción de la presión regulatoria, vamos a estar de todas maneras en esa dirección. Ahora, yo por ejemplo en su momento fui muy crítico de una propuesta de Evelyn Matei, que era de invertir casi $2.000 millones en cámaras de vigilancia y sumar a esto el tema de inteligencia artificial. Nosotros no aprobaríamos o no apoyaríamos, por ejemplo, una política de seguridad que termine de matar la vida privada de los ciudadanos. ¿Por qué? No digo que lo esté haciendo el gobierno de José Antonio Kast, pero evidentemente que es un ejemplo de lo que nosotros rechazaríamos de plano, aunque en otras materias pudiésemos estar de acuerdo. Ya, o sea, por iniciativa van a tomar posiciones. Evidentemente, no a priori. Lo que pasa es que nosotros estamos obligados por lo que son nuestra declaración de principios y, por supuesto, estamos motivados por lo que fue nuestro programa de gobierno, donde tratamos de ver qué cosas de nuestro programa de gobierno son compatibles con el actual gobierno y podemos impulsarlas también a través de ese medio. Hoy día estuve conversando en la mañana con el ministro de Interior, Claudio Alvarado, le preguntaba por el apoyo que tiene de su partido y el apoyo también que podría tener el Senado con Vanessa Kaiser. Y me decía que tuvo una conversación con usted muy franca, muy directa y que habían zanjado cierta molestia que tenían ustedes porque el PDG se llevó todas las cámaras. Fue más bien nuestra molestia fue porque nosotros estamos conversando sobre los mismos temas. Ya, es como, no sé, estábamos tratando de convencer a la misma polola y la polola se fue con el otro y no nos dijo nada, y nos dejó esperando. Entonces, ¿y eran muy parecidos los temas? Bueno, el tema de las pymes, evidentemente que era prácticamente idéntico. Y el resto no, si nosotros le concedemos y somos los últimos en presionar al gobierno para que se cierre una puerta negociadora que le puede permitir avanzar en su agenda. Eso no es un tema que a nosotros nos competa, pero se superó porque evidentemente fue un problema de comunicación interno. Y hay temas donde vamos a seguir teniendo acuerdos y los conversamos, y hay otros temas donde vamos a seguir levantando la voz porque no estamos tan de acuerdo. Claro, porque desde el primer momento el gobierno dijo tenemos X parlamentarios, 76 votos, pero los contaron a ustedes inmediatamente en el inventario. Mira, se comprende porque somos cercanos ideológicamente, ¿ya? Y en ese sentido el gobierno sabe, y por lo demás nosotros no tenemos otra voluntad, que vamos a apoyar aquellas cosas que ideológicamente nosotros consideramos que son correctas, no solamente por el tema ideológico, sino porque prácticamente se han demostrado correctas en todos lados. Otra cosa es cuando se empiecen a poner creativos y en ciertas materias culturales que, bueno, la verdad es que hasta el momento no hemos tenido razón para criticar mucho. ¿Usted cree que se van a meter en temas culturales? Mire, ahí se parecen mucho con ustedes. Por eso digo, por ejemplo, un tema que nosotros saludamos y agradecemos es la decisión de la ministra de Educación de retirar ciertos reglamentos que obligaban a los colegios a enseñar con perspectiva de género. Nosotros creemos que esa cuestión es absolutamente inaceptable porque los papás y los colegios tienen autonomía educativa.
Claro, pero ninguno de los que yo veo en el gabinete se va a poner creativo con esos temas. No, Ni la ministra de Mujer, ni la ministra de Educación. Hasta el momento no, pero la mantención de antiguos programas que están profundamente ideologizados también es una decisión política. Ya que siguen existiendo. Que sigan existiendo también es una decisión política. Entonces ahí nosotros también tenemos nuestras cosas que decir y vamos a ir viendo hacia el futuro cómo va evolucionando esto. Pero no creo que haya mayores dificultades. Usted va a decir que no, pero usted es presidenciable desde el momento que le fue tan bien en la votación. Sí, pero le fue bien en la votación. Entonces, muchos están apanicados con que el gobierno le haya dado tanta cámara y tanta luminosidad a Franco Parisi. Yo no. Ya. Pues estamos a 4 años de la próxima elección. Ya. Que Parisi 2030 ya partió. Bueno, eso me lo reconocen ellos, no lo digo yo. Yo le voy a decir una cosa. Yo les recuerdo que los candidatos que empiezan demasiado temprano normalmente terminan bien temprano también. El desgaste es demasiado alto. Yo creo que transformar estos 4 años en campaña presidencial no es muy razonable. Creo que lo que primero tenemos que hacer no es velar por lo que es la primacía presidencial, que está a cualquier distancia, sino que velar porque los problemas esenciales que están enfrentando nuestros compatriotas sean solucionados en el espacio de tiempo donde no hay campañas electorales. Hasta las municipales. Pongamos que hasta las 6 meses antes de las municipales, claro, todas las formaciones políticas más o menos responsables en nuestro país se podrían poner de acuerdo en avanzar en la solución de los problemas que tenemos. La mantención de problemas beneficia solamente a quienes quieren destruir el sistema, no mejorarlo. ¿Ya? Y en ese sentido están dispuestos a hacer pagar a la ciudadanía un costo para poder destruir el sistema y crear su alternativa supuestamente ideal. Pero aquellos que creemos en el perfeccionamiento del sistema, en la mejora de las condiciones actuales de vida de nuestros compatriotas, tenemos que ponernos de acuerdo y avanzar para que efectivamente haya crecimiento económico, para que haya mejor empleo, para que empiecen a aumentar el ingreso per cápita, que más de 10 años que no sube, o sea, la gente no está ganando más por cabeza en Chile hace mucho tiempo, para que se reduzca la criminalidad, para que el Poder Judicial sea de nuevo una institución en la cual se pueda confiar. Lo mismo pasa con la Fiscalía, se reduzcan los niveles de corrupción. Todo eso es un tema donde la clase política en general, con excepción de estos elementos que son antisistémicos y antisociales, debiesen estar de acuerdo. ¿Qué le parece esta discusión que ha habido dentro del gobierno sobre el poder de Quirós, sobre el poder de la técnica, sobre el poder de la política, el segundo piso mezclado? Hoy día Claudio Alvarado me decía, mire, el segundo piso son asesores del presidente y revisan algunas materias de gestión, pero el ministro del Interior es quien es el que coordina con todos los colegas, hablando de los ministros. ¿Usted cree que Quirós tiene demasiado poder? No, lo que pasa es que Quirós tiene el poder de lo fáctico. ¿Y cuál es el poder de lo fáctico? Gabriel Boric entregó un gobierno arruinado, entregó las arcas públicas desfinanciadas, se llegaron a gastar incluso... A ver, ¿hace cuánto tiempo que no había habido una ola de privatizaciones como la que hubo en la Corfo para financiar el déficit fiscal de Boric? Y nadie dijo nada, y fue para pagar el gasto corriente. Fueron casi $1.000 millones en propiedad fiscal que privatizó el gobierno de Boric porque tenían que pagar gasto corriente. Y eso nunca lo ordenaron. Los gastos, el nivel de gasto está muy por sobre aquello que puede sostener el ingreso nacional y concretando también otras cosas. El nivel de mal gasto es simplemente indigerible. Entonces, por eso Quirós está en una posición muy vistosa, digamos. Está en una posición vistosa porque nuevamente, y a diferencia de lo que había sido durante mucho tiempo, nuestra gran dificultad... ¿Tú tienes que estamos más o menos en la misma edad? No, usted es mucho más joven. No sé, yo tengo 50. Es más joven. Bueno, pero... Yo me veo más viejo, 56. Ok, pero se acordarán entonces, en los años 80, principios de los 90, el ministro de Hacienda era central. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas no estaban en orden. Teníamos deuda externa, que la tenemos ahora de nuevo. Inflacional. Teníamos problema de inflación, que lo tenemos de nuevo. Teníamos, bueno, gracias a Dios veníamos en un ciclo beneficioso, que era de mayor crecimiento, mayor desarrollo. Es decir, los problemas se iban solucionando también en la medida que había más recaudación. Y un mundo menos convulsionado como el de ahora. Exactamente. Pero en este momento nosotros heredamos el resultado de 10 años de muy malas políticas fiscales,
de muy mala gestión en materia de lo que es el uso de recursos públicos, mucho robo. Están robando, damas y caballeros, pero como locos en la ¿Quién está administración robando? pública. Mira, todo esto va desde el pequeño contrato o licitación que se hizo entonces justo para beneficiar a la empresa del primo en una municipalidad, pasando por Ya, pero esto viene de gobiernos sucesivos. No, si esta cuestión es este es un tema de corrupción que ya se ha transformado en un problema de corrupción sistémico. ¿Ya? Que está a niveles, que va a niveles que efectivamente amenazan la estabilidad fiscal de muchas instituciones, en mi opinión. Y si usted ha sido presidente, ¿qué hace para combatir eso? Concreto, medidas concretas. Yo en su momento había propuesto el tema de las auditorías externas y auditorías forenses, no solamente contables. Claro, externa se refería a que fueran empresas calificadas Y que no fuese entrasen- endogámico esto. Exactamente, y entrasen entonces a los ministerios, a los servicios, también a las empresas públicas, y empezasen a chequear, bueno, aquí los contratos que se están cerrando en el marco de lo que son las conversaciones, de lo que es el interés superior del Estado. Usted se molestó porque el gobierno no lo hizo, ¿ah? Yo creo que perdió una oportunidad. Ahora, no digo yo que la auditoría que haga la Contraloría o que hagan los propios órganos auditores del Estado esté mal, de ninguna manera. Pero siempre va a generar... La gracia de la auditoría externa es que da confianza a todos los sectores. Si yo agarro a alguien de afuera que no tiene nada que ver ni con el PPD, ni con el Partido Nacional Libertario, ni Republicano, ni nadie, lo agarro y le digo, ¿sabe qué más? Levante todos los escándalos. Todos los escándalos. Y vamos entonces persiguiendo responsabilidades. Bueno, en Chile llega hasta la denuncia porque después la fiscalía parece que se duerme y no persigue mucho. Pero por último, sacamos a la gente del sistema. Oye, hablando de la Contraloría, ¿qué le parece este sumario que ordenó por la famosa frase Chile es un país quebrado? ¿Le parece pertinente que la Contraloría se pronuncie sobre esto? Hay dos posiciones. Uno dice, no, es un fake news, pero otros dicen, bueno, la Contraloría no puede tener una línea editorial que tenga una persona evaluando si los dichos son pertinentes o no pertinentes. Honestamente tendría que ver la norma. De hecho, hoy día en la mañana le pedí a mi secretario general, el secretario general del partido, que revisásemos hasta qué punto la norma da. Ahora, hay muchas normas que son un bolsillo de payaso, ¿ya? O sea, cabe de todo adentro. Y probablemente exista una norma que diga, bueno, que la Contraloría puede fiscalizar la correcta conducta de los empleados públicos o algo por el estilo, no tengo idea. Honestamente, creo que lo que dice la Contraloría no habla de cera en la práctica, ¿ya? Eso fue una lecera. Bueno, evidentemente, el Estado, porque genera un cierto ruido más allá de que viene de la mano de lo que es el propio conflicto político, ¿de acuerdo? Que uno a veces puede agudizar un término para generar entonces un impacto político, pero evidentemente si está en el Estado ya no puede hacerlo de la misma manera, porque tiene efectos en otras áreas, si es que la gente no entiende realmente qué es el tono en el cual lo estás diciendo. Si, por ejemplo, esto se hubiese tomado en serio en el extranjero, evidentemente habría sido devastador para nuestros bonos y para nuestra calidad crediticia. Claro, pero eso no pasó. No pasó porque efectivamente hay gente más inteligente en estas calificadoras de riesgo que lo que hay en los partidos de la oposición de izquierda, por lo visto. Y entendieron lo que se dijo, cómo se dijo y para qué se dijo. Pero evidentemente que hay que tener cuidado con lo que uno dice. Ahora, ¿es función de la Contraloría el fiscalizarlo? No lo sé, creo que podría estar exorbitando un poquitito de sus funciones, pero es un tema que tiene que lo estamos revisando. Pues yo creo que en el fondo, claro, decirle, tenga cuidado con lo que dice, no está mal, ¿ya? Ahora, si tiene las facultades, no lo sé, estamos viendo. Oiga, ¿qué hubiera hecho usted con el tema de la benzina? Llega el gobierno, hay que tomar la decisión, una cuestión inesperada, el 28 de febrero comienza la guerra, y el gobierno se encuentra con esto. ¿Hubiera hecho lo mismo que hizo José Antonio Casi y su ministro? Absolutamente, no queda otra. Con matices. Con matices, pero evidentemente que no se podía seguir financiando el MEPCO. Si usted hace un análisis ahora muy somero de la mano de lo que son los precios a los cuales se llegó, hasta el día de ayer yo lo hice, con ayuda de inteligencia artificial, no sé qué tan válido sea como fuente, pero $600 millones se habría gastado el Estado.
Y son 600 millones de dólares que en este momento no tiene el Estado. Aunque la popularidad se haya ido Es que la popularidad... Es que si, no, pero igual tiene 40%, no es tan bueno, malo. si vas a comprar la popularidad con deuda, en la práctica estás endeudando. Toda deuda, la deuda de hoy son los impuestos de mañana. Es decir, terminas asfixiando cada vez más al país. Yo creo que lo infame de cierta crítica es que, porque creo que hay crítica de mala fe, ¿ya? Es tratar de empujar a un gobierno a tomar malas decisiones políticas y económicas en razón de una ventaja política de corto plazo. No hay que olvidar, y también a la oposición les recomiendo que recuerde lo siguiente: no hay que olvidar que aunque ellos lleguen después al poder en 4 años más, van a llegar con la herencia de este gobierno. A ellos no les conviene que este gobierno sea un desastre, porque si no van a heredar un gobierno desastroso, sin plata. Es decir, a todos nos conviene que este gobierno sea capaz de estabilizar las cuentas públicas, sea capaz de echar a andar la economía, sea capaz... Y entonces podemos volver a hablar si es una buena idea el financiar entonces estos talleres de porno trans y talleres de otras cosas medio degeneradas o no. Pero los problemas vitales tienen que estar del Estado y de la gente, en gran medida debiesen estar resueltos. No sé si lo has escuchado, pero yo se lo he oído a mucha gente de derecha, no tanto republicanos, pero de derecha, que dice que usted debería seguir el mismo rumbo que tomó en algún momento José Antonio Kast en el gobierno de Piñera, ser siempre opositor y agudizar las contradicciones. Las contradicciones, compañero. Compañero. No, yo no soy José Antonio Kast. Ya. Yo voy a hacer aquello que se tiene que hacer, no en razón, y no estoy diciendo que lo haya hecho, pero vamos a hacerlo porque somos leales al pueblo de Chile, vamos a trabajar de la mano de lo que es nuestro programa, nuestras convicciones, para tratar de servir al pueblo de Chile. En la medida en que estemos alineados con el gobierno, perfecto. Y en la medida que tengamos diferencias, también lo vamos a hacer notar. ¿Qué es lo que tuvimos, por ejemplo, con el tema de la votación del estado de excepción? ¿O usted cree que el presidente ya debería manifestarse sobre el proyecto, o sea, no el proyecto, sobre los indultos? ¿No se ha demorado mucho con eso? Mire, hay gente que está falleciendo, efectivamente, tienen condiciones críticas. Creo que no es... Esto en Punta Peuco. En Colina, en Punta Peuco, en San Joaquín, hay muchos otros penales a lo largo y ancho del país. ¿Usted los conoce a ellos? Los conozco, evidentemente. Y están muriendo. Pero así es. Entonces, cuando llegan los indultos después de muerta una persona, como que le suma al daño, le suma la injuria, ¿no? Ese es un punto. Si usted quiere hacerlo por razones humanitarias. Yo he dicho que esta cuestión debe hacerse por razones de Estado. Ni siquiera por razones humanitarias. Hay una confusión respecto de quiénes van a ser los indultados, porque no, yo por lo que he hablado me dicen no nos vamos a meter en eso, nos vamos a meter con el estallido social. ¿Usted cree que debería ser todo? Yo le voy a decir una cosa. Aquellas personas que hoy día están cumpliendo penas de cárcel, están todas cumpliendo penas de cárcel, en principio, por haber hecho lo siguiente: haber cumplido órdenes superiores. ¿Ya? Y esa es la razón por la cual están cumpliendo penas de cárcel. Y lo que usted le está diciendo, y ese es el problema de Estado que tiene nuestro país, lo que usted le está diciendo a las nuevas generaciones de uniformados es que mejor no cumplan las órdenes, pues si no pueden terminar presos. Y usted no puede derrotar al narco y al terrorismo, o ganar alguna guerra, que Dios nos libre de que volvamos a enfrentar una, pero que no es, como verán, nosotros nunca pensamos que de nuevo iban a haber guerra en Europa, ¿no es cierto? Ya, bueno. No podemos hacerlo teniendo a nuestra gente, a la gente de armas, permanentemente con pie en la cárcel. Ya, o sea, usted es partidario que el indulto también incluya a esas personas. Sí, evidentemente, porque lo que usted está haciendo es decir lo siguiente, y por lo demás no es una idea mía. En su momento lo hizo incluso Alfonsín en Argentina. Existe lo que se llama la obediencia debida. Si alguien tiene que responder, y eso es bien interesante porque fue un debate que tuvimos por el tema de la regla de uso de la fuerza, ¿ya? Si alguien tiene que responder porque se comete una ilegalidad, es el que da la orden, no el que la cumple, porque el que la cumple, si no la cumple, también tiene que pagar muchas veces con su vida. Entonces, ¿qué sucedió? En Chile nosotros hemos hecho algo que no se hizo ni siquiera en Nuremberg, contra los nazis, que es que tú persigues al soldado con cripto. ¿Por qué? O sea, todos ellos tenían la obligación de ser héroes y dejarse fusilar.
¿Y por qué cree que Porque es un negocio. el gobierno de Kast no hace lo que antes decían que iban a hacer por una cuestión política, popular? Por una cuestión política, porque aquí hay por lo demás también un tremendo negociado detrás. No se olviden de una cosa, si en Chile hubiese un interés efectivo por el tema de los derechos humanos, no tendríamos 1.200 y tantos protocolos, cada protocolo con una o más osamentas, ¿ya? Esperando desde hace más de 20 años el servicio médico legal. En Chile a nadie le interesa el cuento. Claro, usted, Es un tema político. yo se lo he escuchado hartas veces, que dice que no hay interés en cerrar el problema porque la idea es perpetuar esto Ni siquiera generación. es un tema de cerrar el cuento. Es un tema de ser consecuente con lo que uno dice. Si uno dice estoy buscando detenidos desaparecidos y tú tienes miles de protocolos de identificación abiertos en el servicio médico legal, que fue dirigido por una comunista durante todo este gobierno, tú supondrías que alguien está identificando Ya, para entregar los restos, no ya, po. No, Solo pero eso. un familiar, ¿usted cree que no quiere recibir la osamenta Pero es que de ¿quién una habla, persona que murió para enterrarlo? pero ¿quién habla por los familiares? Las asociaciones de... La Lorena Pizarro, que votó en contra de la facultad de identificar. Yo a estas alturas le diría una cosa, yo creo que la representación o la supuesta representación de los familiares quizás no está en las mejores manos. ¿Ya? Así es que lo dejo ahí. Yo lo que sí sé es que un país no puede continuar funcionando sobre la base de la mentira sistemática de todos los actores y todo el mundo se hace los lesos a la hora de responder también a la ciudadanía y responder a nuestra historia. Si hubiese un cambio de gabinete, que siempre lo hay, no sabemos cuándo, ¿el Partido Nacional Libertario estaría en un segundo tiempo del gobierno dispuesto a entrar a ese gabinete? Mire, ¿cómo era? Si mi abuela tuviese... Rueda sería bicicleta. Exactamente. ¿Ya? Iba a decir la versión menos civilizada. Pero la verdad es que ese tipo de cosas no estoy interesado en conversar esos casos hipotéticos. Si llega a producir una situación en que el presidente de la República quiere hablar con nosotros vamos a escuchar, pero no existe, creo que la probabilidad de que nosotros entremos al gobierno es muy, muy baja. Oiga, ¿usted por qué no es republicano? Fue republicano, pero hoy, ¿por qué no es republicano? ¿Por qué en el espectro que había de la derecha, con la UDI, RN, republicano, Evópoli, bueno, Evópoli lo saco porque usted no sería Evópoli nunca, pero ¿por qué no encajar en uno de ese ecosistema? Por razones ideológicas. Ya, ¿y qué lo diferencia de saco Evópoli, de la UDI republicano? El segundo proceso constitucional. Yo Ya. no habría votado a favor de tener derechos colectivos indígenas bajo ninguna circunstancia, jamás. Ya. No habría votado a favor de tener a los tratados internacionales al mismo nivel que mi Constitución, porque la Constitución es la norma suprema de la República y yo no creo que los tratados firmados deban estar al nivel de la norma suprema que se da al pueblo de Chile. ¿Y por qué republicano lo hizo entonces? Porque trató de cuadrar el círculo en un momento. Trató de dejar contento a la centroizquierda, de que la centroizquierda apoyara un proyecto que no iba a apoyar, que irónicamente habría sido su sueño mojado ese proyecto, de la centroizquierda digo, no lo iba a apoyar por razones de egoísmo electoral de corto plazo. Yo creo que ahí cometieron un error terrible y lo celebro, porque por eso nos quedamos con una constitución mejor. Claro, y yo me imagino que usted no quería que el segundo proceso constituyente existiera, como mucha gente derecha. Evidentemente, yo levanté en su momento también la presión para que se hiciera otro plebiscito de entrada. Si ya querían pasar por encima del artículo 144 de la Constitución, que establecía que una vez terminado el primer proceso constitucional se mantenía la Constitución vigente, bueno, entonces por último tenías que hacer de nuevo consultar al pueblo de Chile. Pero eso... Y ahí también hay una diferencia esencial entre el Partido Nacional Libertario y otras formaciones políticas. Nosotros sí creemos en la soberanía popular. Eso significa que el pueblo toma la última decisión en materia de Estado. Y en ese momento específico, estando alineados con republicanos que no querían el segundo proceso, ¿ya? Pero Chile Vamos forzó el segundo proceso y nos pasaron por encima y nos pasaron máquinas. Nos pasaron máquinas en el Congreso. ¿No? Yo no olvido fácilmente lo que fue esa situación en que, habiéndose cerrado con todo, con una derrota devastadora para el gobierno del primer proceso constitucional, salvaron al gobierno entregándole un segundo.
Alguien en algún momento tendrá que asumir responsabilidad, aunque yo sé que en Chile las responsabilidades políticas normalmente no las asume nadie. ¿Y con la reforma de pensiones usted tampoco está de acuerdo? Sí. No, yo no estaba de acuerdo con la Ya. reforma de pensiones, no porque no estuviese a favor de reformar las pensiones, sino porque no estoy de acuerdo en forzar a los trabajadores a entregarle un crédito al Estado. Y esa parte de la reforma yo la encontraba absolutamente inaceptable. ¿Por qué? Porque el Estado no es capaz de mantener ordenadas sus cuentas, mucho menos le va a devolver esa plata en el futuro a los trabajadores a los cuales le está metiendo la mano al bolsillo. ¿Usted cree que se quedó corto el gobierno en el proyecto de reconstrucción con el tema de los impuestos de primera categoría? ¿Usted cree que lo debería haber bajado más? Y sobre todo con el tema que usted enarboló en la campaña, el tema de las contribuciones. Bueno, nosotros éramos partidarios de eliminar 19 ministerios, creo que eran. No, Claro. menos. Quedamos con 9, 17 ministerios. Contribuciones, chao, Fusionar completo. las contribuciones fuera, evidentemente hacer recortes muy potentes al gasto, también ciertos programas de gasto social que están mal Ya, pero evaluados. eso es políticamente inviable. Bueno, eso habría sido políticamente viable si hubiésemos sacado una mayoría, ¿no es cierto? Pero no la sacamos. Ya, No, ese pero es otro cuento. Kast sacó mayoría y es inviable igual. Es por un tema de los márgenes de votación. También hay un tema de administración de la victoria. ¿Ya? Nuestro sector tiene un muy mal récord de administración de victorias políticas. ¿Cómo así? En general, los eligen para lograr un objetivo específico y se diluye el gobierno posteriormente tratando de lograr o de consolidar mayorías más allá de lo que obtuvo originalmente. O sea, Kast está negociando demasiado. No, yo creo que tiene que... Yo soy partidario de la cuestión más frontal y por supuesto que aquí no... Yo les diría una cosa, yo les diría que aquí no son tanto los errores de gestión los que se han realizado o los que se han producido, ha habido temas comunicacionales. Y por supuesto que un tema comunicacional con un sector de la oposición, ¿ya? Que es la tóxica, es decir, que va a interpretar, o el tóxico, de acuerdo con, pero que va a interpretar todo lo que diga siempre en la peor luz posible, incluso inventarte cosas que no dijiste, es muy complejo. ¿Qué opina Mara Cedini? ¿Cómo lo ha hecho? Yo creo que Mara es, en primer lugar, yo creo que es una gran persona. En segundo lugar, yo creo que es una persona que intenta ser una persona correcta y lo logra. ¿Ya? Se puede equivocar con mucha gente. No tiene ¿cómo se dice? El fogueo político que da estar 10 años en el Congreso o en el Estado, eso está claro. ¿Ya? Pero de a poco yo creo que va a ir consolidándose. ¿Le gusta Iván Poduje? Me gusta mucho Iván Poduje, más allá que sea bien peleador, o quizás porque es muy peleador. En ese sentido por eso tenemos. me gusta, porque es muy peleador. Claro, pero no soy yo el que tengo que andar solucionando ahora el problema de las peleas. Cruzco, que el senador dijo, está bueno ya que Poduje no hable como si estuviera en un programa de farándula, se refería a Sin Filtro, usted también iba a Sin Filtro. ¿Qué le parece lo que dijo el senador Cruzco? A mí me parece que si en nuestro país, y especialmente en lo que es el apoyo al gobierno, se preocupara más de los fondos y menos de la forma, estaríamos mucho mejor instalados. Y el fondo es correcto. Lo que dice Poduje es correcto. En el fondo. Quizás Ya. la forma, pero el fondo es correcto. Se ha legislado pésimo. Los senadores también, los parlamentarios también de la oposición, la antigua oposición o el gobierno durante el gobierno de Sebastián Piñera, etcétera, legislaron muy malas cosas. Cosas que hoy día, no solamente la izquierda legisló cosas espantosamente malas, también nosotros. Incluso yo voté en algún momento una mala ley, una muy mala ley a favor, la ley Karim. Ah, sí. ¿Ya? Que ahora, votó a favor. Porque llegó la recomendación de votación a favor. Yo estaba encima en ese momento de la ley Zamudio 2.0, que la logramos parar, gracias a Dios. Pues una cuestión de loco. Pero sí, la voté a favor y posteriormente me di cuenta que la cuestión es mala. ¿Y sabes qué? No se me cae un pedazo de la corona por reconocer que la cuestión es mala y que debiésemos derogarla porque ha hecho mucho, mucho daño. Y así como esa ley, la ley de humedales urbanos, ahora está la ley de humedales rurales. Esa es la que está criticando Poduje. Bueno, la ley de humedales rurales en la práctica transforma a todo el sur de Chile en un biotop que no puede tocar nadie, porque la definición de humedal es toda superficie que en algún momento pueda estar cubierta por agua. Estás hablando del sur de Chile.
No hay un lugar que no cumpla con ese requisito. Y por lo demás, si lo llevas al extremo, hasta el baño de tu casa, ¿no? Entonces, hay leyes que están mal hechas. La ley Lafkenche está mal hecha. La ley indígena está mal hecha. ¿Ya? El convenio 169 de la OIT ha generado puros problemas. Lo votaron a favor, lo mantuvieron. Hay normas ambientales, ¿ya?, que están mal diseñadas. ¿Por qué? Porque obligan, por ejemplo, a actividades que no tienen impacto ambiental a entregar informes de impacto ambiental, que es todo para pagar una industria brutal de informes y todo tipo de cuestiones, y al final igual no sabes si te van a autorizar o no te van a autorizar el proyecto, aunque cumplas con los requisitos técnicos. Entonces se ha hecho mal. Las cosas se han hecho mal, se ha legislado mal, y yo he sido testigo de cómo se legisla mal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos comernos el orgullo, todos, nos comemos el orgullo y corregimos. Si es humano equivocarse. Lo que es diabólico es perseverar en el error. Es el momento que el gobierno de José Antonio Kast juegue con los principios que tienen su sector, reducir el Estado, pero de verdad. ¿Alcanza en 4 años hacer eso? ¿Políticamente es factible? Mire lo que hizo Milei con 3 diputados. Y redujo el tamaño del Estado, creo que fue, en cuanto al gasto, lo redujo casi en 15 puntos. O sea, en 15% del gasto fiscal. ¿Usted cree que se puede en estos 4 años? Yo creo que se puede, y gracias a Dios no estamos en una situación tan desesperada como aquella que estaba Argentina hace 2 años atrás. No tenemos una hiperinflación en la puerta, no estamos completamente cortados de lo que son el financiamiento internacional, que a Argentina ya nadie le prestaba plata, pero ni por si acaso, ya que por lo demás lo encuentro algo muy razonable. Creo que nadie le debiese prestar plata a un Estado, bajo ninguna circunstancia. Pero el punto es que yo creo que se pueden hacer las cosas. Ya. Al mismo tiempo... ¿Pero cree que está la voluntad política de José Antonio Kast de realmente imponer las posturas de derecha en estos 4 años? Sí, supongo que lo vamos a ver, ¿o no? Ya. Vamos a ser testigos de ello. Llevan 45 días, y 45 días es un poco, demasiado poco, sí, como para poder tirar un diagnóstico en esa materia. Sí, bueno, con el MEPCO hicieron lo que cualquier persona de derecha hubiera recomendado. Ahora, políticamente, con el MEPCO hicieron lo que habría hecho cualquier persona financieramente razonable. Un Foxley lo habría hecho igual. No se gastaba. Boric no lo hizo. No, pero Boric, no me diga que Boric era una persona que fuese financieramente razonable. Pero Marcel, sí. No es capaz de... No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Ah. Marcel nos mintió de manera sistemática. Nos mintió en el Congreso de manera sistemática respecto de lo que eran sus expectativas de ingreso. Y es por eso que tiraba líneas de crédito tan altas. Nosotros le recortábamos las líneas de crédito, ¿ya?, y se lo recortamos en 2 o 3 ocasiones, y por eso se generaron los déficits. Pero ese déficit no se debe haber generado jamás si ¿cómo se dice esto?, la perspectiva de ingreso, ¿ya?, hubiese sido correcta. Él mismo reconoció que supuestamente se habían equivocado en el cálculo. Pero me van a disculpar, la única DIPRES en la historia que se equivocó por varios puntos del PIB en el cálculo de ingresos fue una y otra vez la mejor DIPRES del mundo. Sí. Mala ¿no? frase esa. Entonces cuando me dicen que no, que aquí DIPRES, o sea, Marcel fue una persona responsable fiscalmente hablando, privatizó la mitad de Corfo. Él le reconoce pero una Boric, una. A Gabriel Boric me cuesta encontrar cosas donde lo hayan hecho bien. Yo creo que había un proyecto de ley que no lo terminaron y que sí era bueno, que era el proyecto de probidad municipal. ¿Ya? Que entró en Piñera, le dio urgencia a Boric, lo trabajamos entre todos, y yo creo que es un proyecto que está en este momento en el Senado, porque pasó por la Cámara de Diputados. Un tremendo proyecto, haría la diferencia en materia de probidad en las municipalidades. Y eso está estancado ahí. Creo que ese trabajo fue un trabajo que en su momento el Ejecutivo lo hizo bien. Yo no sé por qué no insistieron en esa materia, probablemente por presión de... Las municipalidades también son un órgano de presión más allá de lo que son de qué partido es qué alcalde. O sea, ahí hay un grupo de poder no menor.
Le Otras pregunto- cosas, sí. es que en relaciones, a ver, veamos, vamos por partes. En relaciones exteriores, bueno, el programa o la ley de desregulación Ya, que era el avanzaba, permisología. avanzaba en la dirección correcta, aunque yo creo de manera demasiado tímida como para hacer la diferencia. Por ejemplo, ¿Usted cree que el cambio de Boric es real, lo que pasó en el gobierno, que pasó de posiciones más no socialdemócratas a posiciones socialdemócratas? ¿Que se va a mantener ese? yo creo que eso es algo que tiene que demostrar el propio expresidente Boric, si su conversión, o sea, si efectivamente se transformó en Paulo o sigue siendo Saulo. Oiga, y supongamos, pura suposición, ¿le gustaría una papeleta Kaiser-Boric en el futuro? ¿Le gustaría enfrentarse a Boric? Mire, yo no tengo ningún problema con enfrentarme a nadie, pero el tema presidencial No le gusta. Ya. es que no. Yo soy una persona que yo vivo una vida. Siempre he sido una persona muy, muy, muy retirada, aunque no lo crean, pero bastante retirada de bulla. ¿Ya? Yo no me siento especialmente atraído por honores y dignidades, y menos una de la cual no te puedes liberar nunca más, porque fuiste presidente. Boric va a ser expresidente por el resto de su vida. Claro. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que la presidencia es un cargo en el cual tú puedes hacer una diferencia y tú puedes hacer la pega. Eso me interesa, sin duda, pero no me vuelve loco el premio, Ya. porque no lo veo como premio. Ya no le voy a preguntar si le gustaría estar con Boric o Parisi, bueno, me va a responder Parisi, ¿qué le parece? Bueno, sobre el señor Parisi nosotros todavía tenemos algo en tribunales que Sí, aclarar. sí, justo Parisi, cuando estuvo acá, vino el mismo día que había estado con el tema. ¿Que ¿Eso va a seguir con Bueno, con la demanda? Bueno, la demanda continúa sin duda, y vamos a ver si él está dispuesto a allanarse, a hacer y reconocer lo que tiene que reconocer y hacer la disculpa de la manera en que tiene que hacerla. Si no, Claro, él vamos a- siente que ya pidió las disculpas. No. Eso me dijo a mí. Bueno, está bien. ¿Usted qué quiere que diga? ¿Cuál es el fraseo de Parisi? Expresamente dije cosas que son falsas, lo lamento. Ya, dije cosas. Eso debería ser Parisi para que usted se olvide el tema. O sea, no se olvide, pero judicialmente se olvide. Pero evidentemente, y tiene que ser por los mismos medios en que se comunicó entonces la falsedad. ¿Por qué? Porque yo no utilicé recursos públicos para hacer campaña, y al haber utilizado recursos públicos para hacer campaña, sí es comisión, es un delito. ¿Ya? Johannes Kaiser, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que Muchas esté muy gracias bien. por la invitación, un placer estar con usted.